Hola a todos, en este video tutorial analizamos cómo modelar sistemas electromecánicos a través de su representación en el espacio de estado. Específicamente, analizamos el modelado del motor de corriente continua de segundo orden en el espacio de estados. Para el modelado del motor de corriente continua partimos a partir de su equivalente, circuito equivalente, que correspondería a la malla que representa la parte eléctrica del motor. Tenemos un voltaje de entrada de T, una resistencia, una inductancia, armadura y una fuerza contra electromotriz. Y de este lado tenemos el eje del motor, donde se observan los efectos mecánicos. Entonces, de este lado se observan los parámetros involucrados en este modelo. Partimos entonces a partir del análisis de la parte eléctrica, donde establecemos las ecuaciones a partir de la ley de mallas de Kirchhoff, que establece que el voltaje o la sumatoria de los voltajes aplicados en una malla cerrada son iguales a cero. Entonces el voltaje de entrada más el voltaje en el resistor más el voltaje en el inductor, que podemos llamarle VL, más la fuerza contra electromotriz es igual a cero, y eso se expresa aquí a través de la ley de Kirchhoff. El voltaje de entrada, signo negativo, más el voltaje del inductor, que es R por I de T por la ley de Ohm, más el voltaje este era el voltaje en la resistencia, este es el voltaje en el inductor, que es igual a L por la variación de la constante en función del tiempo, más la fuerza contra electromotriz es igual a cero. También debemos recordar que por la ley de Lenz, esa fuerza contra electromotriz es proporcional a la velocidad angular. Es decir, cuanto mayor sea la velocidad angular, mayor va a ser la fuerza contra electromotriz generada, y es la constante de proporcionalidad de una constante que queda definida en función de la construcción del motor, la cantidad de polos que tiene y otros factores constructivos. Combinando las ecuaciones 1 y 2, tenemos la ecuación número 3, que es la ecuación que determina la parte o que domina la parte eléctrica de la dinámica del motor. Para el modelado de la parte mecánica, debemos recordar que existirá un par generado en este punto, TMDT, y un par negativo generado debido al elemento de fricción, que sería el rodamiento que representa las acciones de fricción sobre el motor. Entonces el par menos la acción de fricción, que es B por omega t, o sea, la acción de fricción es proporcional a la velocidad angular, es igual a inercia por alfa, y alfa es la variación de la velocidad angular en función del tiempo. Además, debemos recordar que el par mecánico, ¿sí?, es proporcional a la corriente, es decir, cuando mayor sea la corriente circulando a través del motor, mayor será el par generado. Y la constante de proporcionalidad Kt es una constante que queda definida en función de la cantidad de espiras y el tamaño del inducido del motor. Combinando las ecuaciones 4 y 5, obtengo la ecuación número 6, que es la que determina la dinámica del motor con relación a la parte mecánica. Una vez definidas las ecuaciones que determinan la dinámica del sistema, que serían las ecuaciones 4 y 6, procedemos a trabajar con ellas para establecer las ecuaciones que representan a este mismo sistema, pero en el espacio de estados. Debemos recordar que para ello debemos formar dos ecuaciones. Voy a escribir eso aquí en el medio. La ecuación x punto es igual a x más v por vt, que se conoce como ecuación de estados, y la ecuación y es igual a cx, que conocemos como ecuación de salida. Una vez definidas estas dos ecuaciones, queda definido nuestro sistema en el espacio de estado. Entonces vemos la ecuación 6 y la ecuación 6 y la ecuación 4, y vemos cuáles podrían ser variables de estados. E de t va a ser igual a la entrada de nuestro sistema, por lo tanto E de t es igual a U de t.
esta EDT es equivalente a UDT. Y acá tenemos IDT, la derivada IDT y omega dt. Acá tenemos IDT, omega dt y la derivada de omega dt. Entonces podemos nosotros tomar a IDT como una variable de estado y omega dt como la otra variable de estado. Entonces, paso número 1, definimos las ecuaciones que determinan la dinámica de nuestro sistema. En el paso número 2, determinamos las variables de estado, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que nuestra variable de estado x1 va a ser igual a la corriente IDT. Por lo tanto, x1 punto, que sería la derivada de la variable de estado, va a ser igual a la variación de la variable de estado en función del tiempo. Tenemos nuestra primera variable. Y la segunda variable de estado va a ser igual a omega dt, que sería la velocidad angular. Entonces, omega dt, voy a escribir esto, que x2 es igual a omega dt. Por lo tanto, x2 punto es igual a la variación de omega dt en función del tiempo, o sea, la derivada. Ya tenemos las dos variables de estado, x1 y x2, y también sabemos que nuestra UDT va a ser igual a EDT, es decir, que la entrada va a ser igual a el voltaje aplicado en el motor. Con estas consideraciones, nuestro paso número 3 sería reescribir las ecuaciones en función de las variables del estado. Entonces, trabajando con la ecuación número 4, podemos decir que menos UDT más R, en vez de escribir x1, vamos a escribir su equivalente en variable de estado, que sería x1, más L por x1 punto, más la constante, multiplicada por omega t, que sería x2 punto, x2, perdón, eso es igual a 0. De la misma forma, trabajando con la ecuación número 6, podemos sacar que kt por IDT, que sería x1, menos b por omega, que sería x2, es igual a j, momento de inercia, multiplicado por la variación de omega de t en función del tiempo, que sería x2 punto. Entonces, el objetivo consiste en despejar tanto x1 punto como x2 punto para poder formar esta ecuación. Despejo entonces x1 punto de este lado y me queda menos r sobre l x1. Esto pasa del otro lado, esto pasa del otro lado y pasa dividiendo l, menos km sobre lx2 y más 1 sobre l por udt. Y la ecuación, esta que está aquí del lado derecho, x2 punto, es más sencilla, quedaría kt sobre j por x1 menos b sobre j por x2. Una vez que hemos definido esas ecuaciones en términos de las variables de estado, ahora acá ya tenemos la derivada de la variable de estado, es una función de la variable de estado de la entrada, y aquí también la derivada de la variable de estado número 2 es función de las variables de estado x1 y x2, y en este caso particular no hay dependencia con la entrada. Una vez que definamos estas dos ecuaciones, el siguiente paso y el último paso consiste en formar las ecuaciones que determinan la dinámica del sistema. Entonces yo, como tengo dos variables de estado, voy a tener un vector de derivadas de mi variable de estado x1 punto, x2 punto, igual a una matriz A multiplicada por el vector de estados más una matriz B multiplicada por la entrada. Entonces, el objetivo consiste en formar esta ecuación y esta ecuación con una sola ecuación matricial. Con
conocida como ecuación de estado. Entonces vemos que el término menos r sobre L está multiplicado por x1 y menos k sobre L está multiplicado por x2. Entonces I1 sobre L está multiplicado por UDT. Entonces la primera línea de esa ecuación sería menos R sobre L menos KM sobre L y 1 sobre L multiplicado por UDT. Entonces al hacer el producto de estas matrices, esa primera fila me va a dar esta ecuación. Y ahora en la segunda fila debemos formar esta ecuación que sería KT sobre J y menos B sobre J. Como esta ecuación, la que relaciona x2 puntos, no tiene relación con la entrada, no hay dependencia con UDT, entonces acá tendríamos un factor 0 multiplicado por UDT. Al hacer el producto de estas matrices, reproducimos estas dos ecuaciones. Esta ecuación y esta ecuación. Esta, entonces, en otro color, correspondería a mi matriz A. Y esta correspondería a mi ecuación o mi matriz B. Sí, esta sería mi ecuación x punto es igual a esta sería mi vector de estado x más b por UDT. Entonces, queda formada la ecuación de estados, que sería esta ecuación. Ahora nos queda formar la ecuación de salida. La ecuación de salida es la ecuación que nos permite estudiar una salida de interés. En caso que nosotros tenemos análisis del motor, tenemos nuestro motor, resistencia, capacitancia, una fuerza contraelectromotriz, un eje, el eje representado por una inercia, el rodamiento, y nos interesa analizar la velocidad angular con el que gira el eje bajo la entrada EDT, el voltaje aplicado. Lo que nos interesaría entonces es ver la dinámica de la velocidad, que en este caso es la variable x2, o sea la variable de estado número 2. Por lo tanto, si quiero formar mi ecuación, tendría que ser I es igual a una matriz multiplicado por el vector de estados x1, x2. Y como me interesa analizar la variable x2 y la variable x1, que sería la corriente no, entonces debo poner 0 y aquí 1. Si pongo 1, 1, significa que me interesa analizar ambas variables, es decir, la corriente de armadura y la velocidad angular. Si pongo 1, 0, solamente analizo la corriente de armadura, y si pongo 0, 1, analizo la velocidad angular. Esa sería entonces mi ecuación de salida, donde esta correspondería a la matriz C y esta, como ya sabemos, es la matriz o el vector de estados X, y igual a C por X. Entonces está formada ambas ecuaciones, la ecuación de estado y la ecuación de salida. Por lo tanto, el sistema está representado en el espacio de estados. Haciendo un pequeño resumen de los pasos desarrollados para el modelado del motor de corriente continua en el espacio de estados. Como paso número 1 tenemos las ecuaciones que determinan la dinámica del sistema. A partir de la ley de mallas de Kirchhoff establecemos esta ecuación eléctrica. Y a partir de la ley de Newton rotacional, de forma rotacional, obtenemos la ecuación de la parte mecánica. Como paso número 2 definimos las variables de estados que van a responder al sistema. Entonces x1 elegimos la corriente y dt como la primera variable de estado y la velocidad angular como la segunda variable de estado. Como paso número 3 escribimos las ecuaciones en función de esas variables de estado. Esta ecuación correspondería al desarrollo de esta ecuación, pero en función de las variables de estado. Y esta ecuación respondería al desarrollo de esta ecuación, pero en función de las variables de estado x y x. Finalmente, a partir de esas dos ecuaciones escritas en términos de la entrada y las ecuaciones de estado o las variables de estado, generamos la ecuación de estado y la ecuación de salida. Esta correspondería a la ecuación de estado, donde esta matriz sería la matriz A y esta
sería el vector B, este vector sería el vector de estado y este sería el vector que contiene la variación de las variables de estado de la entrada. Y finalmente obtenemos la salida y igual a 0, 1, porque nos interesa analizar, como en este caso definimos que la salida de interés es omega de t, o sea la velocidad angular con que gira el eje, por lo tanto analizamos x2. Si nos interesa analizar la dinámica de la corriente, entonces ponemos un 1 acá y 0 aquí, de manera que la variable de estado que queremos analizar será x1. Y esos serían los pasos que hay que hacer para poder modelar este sistema en particular, y los mismos pasos pueden desarrollarse para modelar en otros sistemas en su representación en el espacio de este.